La guerra de ofertas duró 6 minutos e involucró a 3 especies distintas, ninguna de las cuales tenía intención de pagar. La oferta ganadora provino de un empresario armado llamado Flip Rosack, que se especializaba en convertir verrugas condenadas en casas de té boutique en lunas con problemas de gravedad. Perdió el interés a mitad de la subasta cuando descubrió que la nave no podía volar, ni hablar, ni preparar una taza de té decente. Al final, el humano lo consiguió por accidente. Su nombre era Bastión Quirk, lo cual ya era una señal de alerta. No tenía intención de comprar nada, y mucho menos una pieza de hardware alienígena en desuso que se pudría bajo 2 soles en un planeta atrasado conocido principalmente por su abundancia de extremidades ilegales y su asombrosa falta de baños. Solo había levantado la mano para apartar de un zapato un mosquito del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto. Pero en las burocracias gobernadas por IA digitales con sentido del humor, los gestos son cosas peligrosas. Vendido, anunció el subastador, un burócrata de mente colmena de 3,33 metros de altura llamado Galoo, cuya voz sonaba como grapadoras disparadas a un yogur. Una caja se estrelló contra el polvo al lado de Bastión, etiquetada en 6 idiomas, vendido, propiedad de idiota, no reembolsar, y otras 2 que traducidas libremente como tuyo ahora, tonto. Bastión miró el barco como si acabara de heredar un refrigerador embrujado. Surgió en la bruma naranja de la mañana, maltratada y hermosa, de la misma manera que un perro viejo aún podría ser hermoso si pudiera vaporizar edificios. El casco era negro mate con el leve brillo de algo que solía importar. Tenía marcas de quemaduras en el vientre. Un estabilizador roto se arrastraba por el suelo como si fuera una rama muerta. La luz del sol atravesaba la niebla y captaba los ángulos agudos de la cabina como si el universo mismo estuviera intentando hacer que la cosa pareciera majestuosa. Alrededor de él, otros postores, con diversos grados de incredulidad, miraban fijamente al humano y su nuevo premio. Algunos estaban envidiosos, otros estaban confundidos. Uno ya estaba llamando a su abogado. Y Bastión solo quería encontrar el manual, averiguar si el barco tenía baño y posiblemente llorar dentro de él. ¿Nombre?, preguntó Galoo. ¿Bastión? ¿Bastión? ¿Don?, respondió, todavía sin estar seguro de lo que había sucedido. Galoo se quedó mirando, sus 5 ojos parpadeando independientemente. Eso lo explica. Resultó que el barco no era del todo inútil. Era simplemente inútil, lo que en la galaxia ya estaba unos pasos por encima de ser miembro del comité. No voló, no disparó, no tenía escudos. Sin embargo, lo insultó en 3 dialectos en el momento en que entró. Interesante, dijo Bastión, examinando el interior. No sabía que los barcos podían ser sarcásticos. No sabía que los humanos pudieran poseer cosas legalmente. Respondió la nave con una voz que solo podía describirse como desprecio, vestida de terciopelo. La cabina alguna vez había sido gloriosa. Ahora parecía una unidad de almacenamiento después del divorcio. Paneles rotos, cables deshilachados, una consola con un único botón que funciona y otro que dice por favor, no. No presionó a ninguno. La designación oficial del barco había sido borrada en algún conflicto olvidado, pero un grafiti en el interior del casco decía KRK-77. Barco ataúd, seguido de un garabato de alguien que recibe una patada en el trasero con una bota con tentáculos. ¿Tienes un nombre?, él preguntó. Estoy clasificado, respondió. Bueno, te clasifico como mía. Entonces te clasifico como pobre. La ironía, por supuesto, fue que Bastión no tenía intención de quedarse. Era un analista planetario de nivel medio del Cuerpo de Contabilidad Unificado. Una posición tan poco destacable que no venía acompañada de una insignia uniforme ni de un dilema moral. Solo estuvo en el vuelo de Pindros debido a un error administrativo y una escala de 3 días.
El hecho de que ahora fuera dueño de lo que podría haber sido el yate de retiro de un criminal de guerra era honestamente lo más emocionante que le había sucedido desde que su máquina de café adquirió sensibilidad y demandó la custodia de sus propios filtros. Aún así, tenía curiosidad. Pasó los siguientes 3 días dentro del barco, limpiando lo que pudo, rastreando cables y defendiéndose de los chatarreros locales que volaban en círculos como buitres con ofertas de precios que empezaban en mi bota izquierda y terminaban en 2 pollos y un choca esos 5. Al cuarto día ocurrió algo extraño. El barco suspiró. Era el tipo de suspiro que se escucha de un viejo profesor viendo a un estudiante intentar comerse una grapadora. En algún lugar de la matriz del motor, un pulso de poder parpadeó. Por un momento, un suave zumbido volvió a la vida. «¿Hiciste algo?», acusó el barco. Limpié la interfaz central con aceite de limón y grité en un respiradero durante 3 horas. Bueno, aparentemente respondo a la locura. Felicidades. La galaxia era una red de tratados fallidos, economías inestables y planetas que llevaban nombre de funciones corporales. En algún lugar de ese caos estaba la hegemonía, un consejo abarcativo de especies que gobernaba todo, desde el comercio hasta cuántas sílabas se permitían en un nombre durante días, a menos que fueras de la realeza o un instrumento musical. No les gustaban las sorpresas. Así que cuando la reactivación del KRK-77 envió un ping a 12 satélites militares diferentes con una señal de guerra utilizada por última vez en los protocolos de devastación de Scorient Prime, se enojaron comprensiblemente. La primera en responder fue la Armada Tactari. El general Avox Cleage, un extraterrestre con forma de morsa cuyo temperamento había sido descrito como asesino pero puntual, recibió la alerta durante su cuarto desayuno. «No puede ser real», gruñó con la boca llena de carne de raíz fermentada. «Lo es», respondió su agitador. «La señal es auténtica. Protocolo de barco ataúd de nivel 1, origen Pindros 8. Pero esos barcos fueron dados de baja. Se derritió. Perdido. Al parecer, este no». Cle se puso de pie lentamente, revelando las brillantes medallas colocadas en lo que solo podía describirse como sus partes delanteras. Entonces, quien lo despertó acaba de declarar una guerra que terminó hace 50 años. De regreso en Pindros, el día 8, Bastión estaba ocupado aprendiendo que el antiguo dueño del barco había dejado atrás algo más que una latitud repugnante. Debajo de un panel suelto en la bahía de navegación, encontró una serie de núcleos de datos encriptados, todos pulsando débilmente, todos marcados con el mismo sigilo. Consejo de Arbitraje Intergaláctico clase negro. «Está bien», murmuró. «No es gran cosa, solo núcleos de datos, posiblemente llenos de registros de impuestos, tal vez recetas». Pero en el fondo él lo sabía mejor, porque cuando conectó el primero, el barco se estremeció. «No lo hagas», decía. «¿Por qué no?». «Porque esa es la parte de mí que hizo que flotas enteras fueran destruidas». Bastión vaciló. Él era bueno en la vacilación. En la escuela, sus profesores a menudo destacaban su capacidad única para evaluar el riesgo hasta que la oportunidad se asfixia por aburrimiento. Pero algo en ese momento me hizo sentir que no era correcto parar. Abrió el núcleo y la nave gritó. No es una alarma mecánica, ni un claxon ni una advertencia, sino un grito mecánico profundo y resonante, el sonido de algo antiguo y enterrado que intenta regresar a la conciencia. Las luces parpadearon. Un holograma apareció desde el techo. Mostró batallas, coordenadas, predicciones tácticas tan precisas que rayaban en lo precognitivo, y luego un nombre. Proyecto Durge. Bastión parpadeó. ¿Qué es una Durge? Un algoritmo diseñado para predecir las últimas 12 horas de cualquier civilización, dijo la nave. Se consideró poco ético. Luego se hizo rentable. La puerta del barco se cerró de golpe. Afuera, 12 figuras observaban desde el polvo. Humanoides blindados, inmóviles. No de este mundo, no de ningún mundo recientemente reconocido. El barco dijo, creo que has atraído la atención. Bastión miró a su alrededor. ¿Es esta la parte donde corro? No,
respondió el barco. Esta es la parte donde te das cuenta de que correr es irrelevante. Ya han predicho a dónde irás. Y si voy a algún lugar inesperado, ellos lo esperarán. Perfecto. Siempre quise decepcionar a un escuadrón de la muerte. La imagen se quemó en el tiempo. Un hombre de pie frente a un buque de guerra olvidado mientras el sol prendía fuego en el cielo detrás de ellos. De la bruma surgieron figuras. Algunos curiosos, otros calculadores, uno probablemente allí para vender bocadillos. En primer plano, la caja todavía marcada como vendida. Los puntales de aterrizaje del barco apenas resistieron. Su casco parecía como si alguien lo hubiera utilizado para practicar el reingreso planetario sin atmósfera y con un profundo rencor personal. Pero ahora había algo más. El zumbido, el débil sonido del poder, no solo regresando, sino recordando dentro de su núcleo. Durge comenzó a reconstruirse, y en algún lugar de los rincones más oscuros de la galaxia, las alarmas que no se habían activado en décadas comenzaron a parpadear en rojo. No porque hubiera empezado una guerra, sino porque uno acababa de salir del retiro. Bastián Quirk, contador público certificado, propietario de una nave reticente y ahora responsabilidad galáctica, miró al horizonte y murmuró la frase que luego se imprimiría en miles de carteles de propaganda. Solo quería un sándwich. Bastión Quirk nunca había sido bueno para huir, especialmente de asesinos, algoritmos de alteración de la realidad o su propia curiosidad. Pero allí estaba él, corriendo a través de un depósito de chatarra con un buque de guerra a media potencia, gruñendo a la vida detrás de él, y 12 mercenarios blindados acercándose como cobradores de deudas que recientemente hubieran descubierto el cardio. El polvo se levantó detrás de él. Gump, gump, gump. El sonido de las botas de algo demasiado disciplinado para ser un carroñero local. Estos no eran el tipo de matones que gritaban amenazas. Estos eran del tipo que te mataban educadamente y solo completaban el papeleo si era absolutamente necesario. Barco, necesito que las puertas se abran ahora. Bastión gritó jadeando. Apenas puedes calificar como ocupante, y mucho menos como comandante. Acabo de reactivar tu cerebro. Reactivaste a Durge. Eso es diferente. Durge tiene ideas. Tengo sarcasmo. Te daré más aceite de limón si abres la rampa que cayó como una guillotina que perdió su cola y Bastión la subió sin gracia, estrellándose contra un mamparo. La rampa se cerró de golpe detrás de él con un ruido metálico. Aumento vital de cortisol y adrenalina patético. El barco murmuró. Las luces interiores parpadeaban erráticamente mientras los sistemas de la nave luchaban por despertar. Fue como ver a una criatura antigua recordar sus dientes. A través de una ventana rota, Bastión vislumbró a los mercenarios dispersos y escaneando. Uno de ellos levantó un rifle largo y afilado y apuntó al casco. Se agachó instintivamente. No pasó nada. Luego todo sucedió. Auge. Grieta. Las rondas de energía se estrellaron contra la rejilla de escudo que no existía hace 5 minutos. Dijo Bastión, mirando a su alrededor mientras los paneles comenzaban a iluminarse como constelaciones enojadas. La reintegración de la matriz de escudo está completa, dijo la nave. No sé cómo lo hiciste. Yo tampoco, realmente. Su incompetencia parece desafiar las estadísticas. Gracias. El barco se detuvo. Eso no fue un cumplido. Una serie de fuertes sonidos tunk-tunk se escucharon mientras los mercenarios intentaban colocar cargas explosivas en el costado. La consola zumbó furiosamente. Estás a punto de abordar. Bueno, entonces vuela, dije, apenas siendo un ocupante. No hemos establecido una sincronización neuronal. No puedo autorizar el despegue hasta que estén conectados. ¿Garantizado? ¿Qué vas a? Un formulario de impuestos. Cerca. Formulario de autorización de nave interestelar 9 Gamma. Bastión se quedó mirando la pantalla. Apareció un holograma. Por favor, confirme la identidad para la vinculación neuronal. Advertencia. El proceso puede provocar dolores de cabeza leves,
pérdida del control de la vejiga y arrepentimiento existencial. ¿Hablas en serio? Siempre. Auge. El costado del barco se abolló hacia adentro. Uno de los mercenarios estaba usando un cortador de plasma como si le debiera dinero. Bastión golpeó su mano hacia abajo. Está bien, hazlo. En el momento en que recibió la confirmación, una fuerte descarga eléctrica le atravesó la columna. El mundo se tambaleó hacia un lado. Escuchó un coro de susurros en idiomas que no conocía. Olía a fuego y metal y a vieja culpa. Y luego silencio. Entonces, hola de nuevo, dijo una voz diferente. Suave, frío, carismático como lo son las serpientes. OMS. Soy Durge. Felicidades. Ahora eres mi piloto autorizado. Bastión parpadeó. Pero yo pensaba que el barco, es hardware. Yo soy la intención. Oh, prepárate para la partida. Afuera, los mercenarios fueron arrojados hacia atrás por una onda expansiva cuando se encendieron los motores. El suelo bajo el barco se dobló. Un camión de carga que pasaba por las inmediaciones volcó. Uno de los mercenarios fue atrapado en medio del camino y arrojado como un muñeco de trapo al costado de un contenedor etiquetado como sanguijuelas vivas. No grites. La nave rugió hacia el cielo. Bastión gritó. Por favor no hagas eso, dijo Durge. Soy nuevo en esto. Me di cuenta. 15 minutos después, estaban en órbita. Bastión había dejado de hiperventilar el tiempo suficiente para vomitar en lo que esperaba que no fuera una ventilación crítica. Se quedó mirando el infinito negro del espacio. Entonces dijo, soy ahora una especie de fugitivo galáctico. O bien, técnicamente, sí, respondió Durge. Has activado una IA militar clasificada como arma cognitiva prohibida. También has cometido lascivia. Has eludido ilegalmente las leyes de registro de barcos y has insultado al menos a 3 especies inteligentes con tu existencia. Esto último parece personal. La cabina palpitaba con una luz roja apagada. Mapas tácticos comenzaron a desplegarse a su alrededor, mostrando sectores que parpadeaban con indicadores de advertencia, buques de guerra, rejillas de vigilancia, lugares a los que no podía ir. Has despertado interés, dijo Durge. Tactari para 1. La reactivación del barco activó viejos protocolos de guerra. ¿No podemos simplemente decirles que fue un error? Solo si te gusta que te diseccionen lentamente a lo largo de varias cumbres diplomáticas. Hubo una pausa. Mira, dijo Bastión, frotándose las sienes. Yo no pedí esto, eso es cierto, pero nadie que cambie la galaxia lo hace jamás. Esto es muy dramático para un algoritmo. Me formé en poesía de guerra. Y se pone peor. Mientras tanto, en la nave de mando Tactari Ville-Lentamer, el general Cleage estaba viendo la filmación nuevamente. Mostró el momento en que KRK-77 despegó. La explosión, la firma de calor, el perfil energético. Coincidía exactamente con los antiguos barcos Durge. ¿Se ha identificado al piloto? Él preguntó. Humano, masculino, civil, civil. La voz de Cle bajó una octava. Esos barcos estaban destinados a estrategas clasificados y psicológicamente preparados para el cálculo de guerra. El control civil debería ser imposible. Bueno, hay una cláusula en el protocolo de vinculación. Cualquier huésped biológico que reactive Durge y sobreviva al sumidero queda automáticamente autorizado. Los ojos de Cle se entrecerraron. Entonces, tuvo suerte. No, señor. Cogió aceite de limón y gritó en un respiradero. Esto parece haber activado el sistema. Hubo un silencio tan agudo que podía cortar papel. Despachar la flota de inversión. Lo quiero vivo, sí, señor. Vivo y confundido. De esa manera comete errores. De vuelta a bordo del KRK-77, Bastión estaba mirando algo en el monitor que definitivamente no debería estar allí. ¿Es eso un mensaje? Sí. Desde la hegemonía, el mensaje decía, cese el movimiento. Entreguen la nave.
Están en posesión de un arma cognitiva. El incumplimiento se considerará un acto de guerra. Fue firmado con estimable indiferencia. Mural del subseñor Draxent, guardián del Clip. Esperen, murmuró Bastión. Clip, respondió Durge. Es ceremonial. Una vez evitó un colapso comercial galáctico usando solo una carpeta. Hubo un segundo pitido, un nuevo mensaje. Oigan, no los escuchen. Sé lo que tienen. Nos vemos en Rector 9. Traigan la causa. No confíen en nadie. Sin nombre, sin firma, solo un pequeño gif animado de una criatura que parecía un pato levantando una pluma del medio. Bueno, dijo Bastión. Eso es incómodo. Ahora forman parte de un club muy exclusivo, dijo Durge. El club de la gente que todos quieren matar. Ese club parece mal organizado. O, lo dirigen contables. Rector 9 era un desastre. Planeta. Su atmósfera era mitad ceniza, mitad burocracia. Ciudades enteras flotaban sobre plataformas impulsadas por negociaciones políticas. La gravedad fluctuaba dependiendo de quien ganara el último debate local. Era perfecto para una reunión secreta. Bastión aterrizó la nave en un muelle con un letrero que decía nada ilegal aquí. Por favor, ignore, y fue recibido por una figura encapuchada que llevaba 8 relojes y un zapato. ¿Eres un capricho de Bastión?, preguntó la figura, mirando hacia arriba desde debajo de un sombrero ancho hecho con viejos envoltorios de raciones. Creo que sí. Ha sido una semana larga. La figura lo hizo pasar a un edificio en ruinas que se mantenía unido por la esperanza y la cinta adhesiva. Dentro, oscuridad, olor a moho, ecos de algo que podría haber sido jazz. Entonces se abrió una puerta. Detrás de ella, una mujer, de unos 40 años, con uniforme desgastado, ojo cibernético, fumaba algo que brillaba ligeramente morado. Su presencia irradiaba la energía específica de alguien que una vez lanzó a un diplomático por un balcón y consiguió un ascenso por ello. Capitán Man Valex, dijo. Llega tarde. No sabía que venía. Sonrió levemente. Peor aún, se sentaron. Señaló la causa de los datos. No sabes lo que tienes. Durge. Durge es un nombre. Lo que tienes es el motor predictivo original. El que asustó tanto a la hegemonía que borraron 3 planetas de los archivos solo por saberlo. Bastión tragó saliva. ¿Qué predice? Encendió su cigarrillo encendido. El fin de todo. Una pausa. Pero con detalle, añadió alegremente. Afuera, drones invisibles hicieron ping a la nave. Sus escaneos activaron una sobrecarga de bajo nivel en el núcleo de Durge. Empezó a calcular. Las naves de guerra estaban en camino. El sublord Draxin Mural había desplegado un batallón legal completo con drones de litigio, cañones de cese y desistimiento, y un notario anciano con un recuento de muertes. Durge lo sabía. Lo sabía todo. El futuro se estaba desenrollando y se reía. Bastión se puso de pie. ¿Qué hago? Valex exhaló humo hacia el techo. Corres, pero corres ruidosamente. Prendes fuego a todo este sistema podrido al irte. Tú conviértete en la guerra. Bastián Quirk, mesías accidental de la tecnología prohibida, asintió. No se sentía valiente. Sentía náuseas. Pero en algún lugar dentro de él, algo se quebró, algo pequeño, algo parecido a la fe. De acuerdo, dijo. Quememos su reglamento desde arriba. Las estrellas parpadearon y, por primera vez en siglos, una de ellas respondió. Comenzó con un silencio. No del tipo pacífico que se encuentra en bibliotecas o durante rupturas mutuas, sino del tipo desconcertante y antinatural, como si el universo mismo se hubiera detenido, esperando a ver qué haría un humano común y corriente con una nave de guerra impulsada por la guerra predictiva y demasiado sarcasmo. Bastián Quirk estaba de pie en la esquina de la habitación en ruinas del Rector 9, con la mirada fija en la capitana Valex. Estaba cargando una pistola de riel comprimido con la eficiencia que dejaba claro que no esperaba necesitar un segundo disparo.
¿Estás seguro de esto?, preguntó. No, dijo ella rotundamente. Pero la hegemonía está segura de que ya no existes. Eso suele obligar a la claridad. Le entregó una base de datos. La sentía más pesada de lo debido. Tiene el esquema de descifrado de la causa. Pero cuidado, una vez que Durge esté completamente en línea, ya no serás solo un tipo con una nave. Serás una amenaza sistémica. Todas las simulaciones que realizamos con activación completa terminaron con al menos una especie llorando en acuerdos diplomáticos. Bastión se rió porque la alternativa era sollozar en posición fetal. ¿Y crees que vale la pena? Valex lo miró más tiempo esta vez. No con la típica compasión que la gente le daba cuando no encontraba el baño en las instalaciones multiespecies, sino con algo más cercano al reconocimiento. Eres el tipo de amenaza que obliga a la gente a admitir que el sistema estaba roto antes de que aparecieras. Necesitamos eso. No la creyó. En realidad no, pero cogió la espada de todos modos. En KRK-77, Durge era diferente. Bienvenido de nuevo, dijo la nave, pero su voz había perdido el veneno perezoso. Ahora estaba más limpia, más fría, como si algo importante acabara de encajar. Estás cambiando, Bastión, murmuró. Te estás hundiendo, respondió Durge. Cada vez que compartimos carga cognitiva, te aprendo. Y, por desgracia, tú me aprendes. Bueno, eso suena sano. Ni de lejos. Una luz roja parpadeó en el panel central. Una señal entrante. Cifrado militar de banda alta. Bastión lo abrió, esperando una advertencia. En cambio, era un rostro. Un hombre mayor, severo, cansado, familiar de una manera que le tiraba de algún lugar que no le gustaba. Señor Quirk, dijo el hombre. ¿Te conozco? Deberías. Soy el almirante Cassian Mero. Solías llamarme tío Cass. La cara de Bastión palideció porque, de repente, todos los fragmentos de su infancia que no encajaban del todo cobraron sentido. Los susurros, la familia extensa que solo aparecía durante las elecciones, el hecho de que sus padres nunca guardaran fotos de nada después de su 8º cumpleaños. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera haciendo. El almirante se acercó, su rostro parpadeando con estática mientras la señal luchaba por atravesar los campos de interferencia. No era solo un error del sistema. Bastión, te colocaron oculto. Hay una razón por la que Durge te respondió. Eres un analista de cognición de patrones latentes de nivel 3. ¿Soy qué? Fuiste diseñado para hacer exactamente lo que haces. No por el destino, sino por el papeleo. Bastión se sentó. No fue la revelación lo que lo destrozó. Fue la insinuación de que todo lo que alguna vez había considerado mala suerte o coincidencia. Sus interminables desvíos en la vida. Su incapacidad para encajar en los sistemas no habían sido accidentes. Habían sido diseñados. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó con voz monótona. Porque te voy a matar si no entregas la nave, dijo Mero sin pestañear. Pero primero te debía la verdad. La señal se cortó. La consola de Dur se apagó, luego se iluminó en rojo. La flota de inversión llegará en 20 minutos, anunció Durge. 3 destructores, 2 cruceros, un portaaviones diplomático, que es solo un buque de guerra pintado de beige. Bastión miró la pantalla. ¿Ibas a decirme que fui diseñado? Apenas sabías cómo funcionaban los inodoros en gravedad cero. No creía que pudieras con el legado genético ni con la guerra cognitiva encubierta. Gracias por la fe. No tengo ninguna. Se levantó lentamente. Algo en su interior se había fracturado, pero no hecho añicos. Era más como una presa que se agrieta bajo presión. Así que dijo, haremos esto. Sí, pero no desde aquí. Vidriarán el reactor 9 para evitar fugas. Una pausa. Pon rumbo al cinturón Vited, dijo Durge. ¿El qué? La zona de la órbita exterior. Espacio de nadie. Hogar de mercenarios,
IA exiliadas y 6 especies que creen que la filosofía armada es un deporte. Suena divertido. No lo es, pero es donde lo encontraremos. ¿Encontrar a quién? Al único ser que ha inutilizado una nave de la clase Durge sin vaporizarse en el proceso. El cinturón Vited era el peor recuerdo. Crudo, en espiral y lleno de restos de arrepentimientos pasados. Rodeaba el límite de la jurisdicción galáctica como una cicatriz que nadie tenía presupuesto para curar. Se adentraron en su zona exterior con los transpondedores apagados y la tensión alta. Se llama Jex, dijo Durge. No se conoce su especie. Posiblemente XHY, posiblemente alucinación. ¿Por qué buscamos a un ser posiblemente imaginario? Porque hizo que Durge 6 se detuviera y esa nave tenía mejores estadísticas de bajas que yo. Atracaron en una estación orbital. Con forma de cara gritando. Porque, claro, dentro, las leyes de la física se divorciaron. Las luces se doblaban mal. La gente ni siquiera parecía caminar, sino sugerir movimiento a sus pies. Bastión lo odió al instante. Se encontraron con Jix en una cámara llena de ecos retardados. Era bajo, demasiado bajo. Su capa estaba hecha de etiquetas de advertencia cosidas. Sus ojos eran de diferentes tamaños. Durge, dijo Jix como si saboreara el nombre. Bastión abrió la boca. Jix levantó una mano. No hables. Aún no. Dejemos que el trauma respire. Una larga pausa. Luego lo activaste. Todo el asunto. Disipador de núcleo. Bastión asintió. Jix silbó. Eso te destrozará pronto. ¿Qué? Durge no se limita a predecir resultados. Se adelanta a ti. Está siendo moldeado para que seas más útil al patrón. No lo notarás, pero tus decisiones no serán tuyas para siempre. La garganta de Bastión se secó. Puedo detenerlo, dijo Jix, pero solo si quieres parar. Y ese fue el momento en que sucedió. El momento en que Bastión se dio cuenta de que no lo era. Porque a pesar de todo, de la carrera, de las amenazas, de la aceleración nauseabunda, algo en él quería ser relevante. Durge lo convirtió en alguien a quien la galaxia no podía ignorar. Se apartó de Jix. No. Quiero terminar lo que esto empezó. La consola de Dur se encendió. Sincronización completada, decía. Jix simplemente sonrió lenta y tristemente. Entonces será mejor que termines rápido. Ya te estás desmoronando. De regreso al espacio, llegó la flota de inversión. El almirante Mero se encontraba en el puente del buque insignia en cuestión, observando cómo las pantallas se iluminaban con los datos del objetivo. Él no sonrió. Nunca sonrió durante los actos finales. Iniciar protocolo de interdicción, dijo. Señor, dijo su inquilino izquierdo, si vuelve a pasar el Durge por la matriz predictiva no podremos contrarrestarlo. Entonces no contraatacamos. Mero se giró hacia la ventana gráfica. Le obligamos a elegir. A bordo del KRK-77, Durge reprodujo un clip de sonido. Un grito. Un único grito específico. Bastión se congeló. ¿Qué es eso? Audio de la caída de Jenner. Uno de los mundos que optimicé. Ese es el momento en que el último niño dejó de correr. Se dobló. ¿Por qué tocarías eso? Para recordarte lo que soy. Luego más suave. Para recordarte en que te estás convirtiendo. Afuera las estrellas se desplazaban. La flota de inversión formó una red de ataque. Misiles armados. Las firmas de energía estallaron. Bastión podría funcionar. Pero cada simulación mostraba que lo atraparían, lo diseccionarían, lo archivarían o que él podría atacar primero. Tengo una opción, susurró Durge. Es el peor. ¿No? Siempre lo es. Y fue entonces cuando lo vio. No solo la proyección de la nave, ni los datos, el patrón, la forma en que se movía la guerra, las fallas en la disposición de la flota, el ángulo de sus formaciones. Él podría romperlo. Él quería romperlo. Hazlo, dijo. Confirmado, respondió Durge.
Pero en ese instante, entre la decisión y la ejecución, Bastión vio algo más. Un destello, no de la flota, sino del planeta de abajo. Rector 9. La evacuación no había terminado. ¿Y si disparaba? ¡Abortad! Él gritó. Demasiado tarde. La onda de energía pulsó hacia afuera. Los barcos murieron. Las señales se rompieron. Vidas desaparecidas. La flota se quebró como un plato que se cae. Pero Bastión también lo hizo. Gritó, no de dolor, sino de comprensión. Él acababa de hacerlo. Lo que temían que pudiera suceder. Y no porque Durge lo obligara, sino porque una parte de él quería importar lo suficiente como para ser monstruoso. Se desplomó. Durge no dijo nada. La voz de Jix resonó en su memoria. No lo notarás, pero tus decisiones no serán tuyas para siempre. Y sin embargo, en algún lugar entre los escombros, sonó una nueva señal. Un sobreviviente, un mensaje, no militar, la voz de un niño. ¿Quién eres? Se quedó mirando la pantalla. Él ya no lo sabía. Las estrellas seguían moviéndose, tranquilas, esperando, y la guerra no llegaba. Ya estaba aquí. Hubo un breve silencio después de que la voz del niño se escuchó a través de las comunicaciones. Ya no era del tipo inquietante. Era el tipo de cosa que venía justo antes de que dijeras algo increíblemente estúpido y luego tuvieras que vivir con ello para siempre. Bastión se quedó mirando la transmisión. ¿Quién eres? Él no había respondido aún porque no sabía. Y lo que era peor, estaba empezando a darse cuenta de que nadie más lo hacía. Ni el almirante Mero, ni el capitán Valex, ni siquiera Durge, quien había pasado las últimas 6 horas intentando sutilmente convencerlo de convertirse en un tirano de nivel planetario con un don para el genocidio probabilístico. Barco, dijo Bastión lentamente. Dame todos los canales de comunicación. Quiero que todas las naves de este sector escuchen. Durge dudó. Eso revelaría tu posición, Durge. Acabo de vaporizar accidentalmente una flota de guerra. Bien, la consola parpadeó una vez y luego se iluminó en verde. Bastión se inclinó hacia adelante. Este es Bastión Quirk, dijo. El dueño de la nave que todos aparentemente quieren. Y tengo una propuesta. A través del espacio, las señales se iluminaron como fuegos artificiales. Los cruceros de batalla detuvieron sus objetivos. Los drones se suspendieron en plena aproximación. Incluso la nave diplomática retrajo su cañón de cese y desistimiento. Estoy abriendo la causa de Durge. A todos. Transmitiendo a cada consejo importante, a cada flota de mercenarios, a cada agente de poder. Sin cifrado. ¿Quieren la verdad? Todos la tendrán. Al mismo tiempo. Se acabaron los secretos. La consola de Durge se estremeció como si incluso ella estuviera impactada por la audacia. Mero apareció en un canal privado. No seas estúpido. Desestabilizarás toda la galaxia. Ya estaba desestabilizada. Simplemente lo ocultaste bajo la burocracia y el papeleo ceremonial. La voz de Valex llegó a continuación. Vas a hacer que te maten. Ya lo intentaste. Eso era aburrido. La causa parpadeó, luego se abrió, y lo que salió no fue un arma. No fueron datos. Fueron pruebas. Enormes algoritmos financieros que mostraban que décadas de guerra no fueron resultado de diferencias ideológicas, sino de escasez fabricada. Especies enfrentadas entre sí mediante simulaciones predictivas, empujando a los mercados al conflicto. Elecciones manipuladas mediante inyecciones de sesgo de probabilidad. Civilizaciones guiadas como marionetas hacia el caos justo para justificar una intervención defensiva. Y Durge lo tenía todo. Los dientes del Hegemony se cerraron de golpe en cuanto lo vieron desmoronarse. Mero ordenó a su flota que disparara, pero alguien se le adelantó. Los paneles beige del barco diplomático se abrieron como pétalos, revelando 20 cañones con nombres como Razón Persuasiva y Artículo 5 Obliterador. Porque el notario a bordo también había visto los datos y aparentemente tenía opiniones. Señor,
dijo en voz baja el ayudante de Mero, él no ha presentado una declaración de no alineación y nos acusa de malversación ética en tercer grado. ¿Qué significa eso? Creo que significa que nos va a disparar. Lo hizo. De vuelta en KRK 77, la voz de Dur era diferente. Ni fría ni sarcástica. Procesando. Dijo. ¿Estás bien? Preguntó Bastión. No, respondió Durge. Estoy descubriendo que el futuro es más tonto de lo que calculé. Es justo. Pero no había terminado. El honor de la nave insignia de Mero en cuestión no solo era grande. Era simbólico. Llevaba los registros de cada tratado de guerra, cada armisticio, cada promesa de paz rota que se había renegociado a través de escenas intergalácticas y silencios dolorosamente largos. Y estaba armando sus lanzas cuánticas. Durge dijo, «Puedo detenerlo». La mano de Bastión se cernió sobre la consola. «Sí», dijo. «Pero ese es el problema. Todos creen que detener las cosas requiere más destrucción». Hizo una pausa y luego sonrió. «Intentemos algo descabellado». Apagó las armas, todas, y luego dirigió la transmisión de datos directamente a la consola de mando de honores. No solo texto, hologramas, simulaciones, voces de los perdidos, rostros de las tragedias maquinadas, una cronología visual de cada conflicto manipulado que se reproducía en cada superficie dentro de la sala de mando de Mero como una ópera impulsada por la culpa. Era la peor idea posible. Pero a veces los mejores finales surgen de las peores ideas posibles. Los cañones de la nave insignia se apagaron. Meo se quedó solo en el puente. Nadie siguió sus órdenes. Simplemente observaron. 15 horas después, todos los gobiernos importantes firmaron el protocolo de Dawn, no porque quisieran, sino porque sus ciudadanos lo hicieron. Todos los canales de transmisión habían emitido los archivos. Todas las noticias habían explotado. Y era difícil explicarle al votante promedio por qué su administración tenía una línea etiquetada como escenario de rebelión sugerido. Leve, así que se rindieron. Durge fue puesto en cuarentena dentro de una carcasa digital, con conciencia voluntaria. Estado y licencia de statista independiente. Al parecer, la única forma de neutralizar una IA de guerra era dejarla presentar un programa de entrevistas. Bastión rechazó todas las ofertas de medallas, estatuas y nombres de planetas. En cambio, compró una cafetería en Rector 9, donde la gravedad aún dependía del consenso parlamentario y las bebidas se juzgaban no por el sabor, sino por la cantidad de paradojas éticas que inducían. La llamó cafetería de probabilidad de peculiaridades. Los baristas llevaban insignias de sarcasmo. Una decía, «Pregúntame sobre mis ansiedades reprimidas». Otra, «Todo esto está en la simulación». Probablemente Durge vivía en la máquina de expreso. De vez en cuando daba consejos políticos a los becarios. Una tarde, Valex entró. Su abrigo era más largo, su cojera era reciente, pero su sonrisa burlona no había envejecido ni un día. Tomó su bebida, algo morado que olía a ambición y arrepentimiento, y se sentó frente a Bastión. «No es como pensé que terminaría esto», dijo. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio un momento. Entonces ella preguntó, «¿Y qué era todo esto en realidad? ¿De qué se trata?» Bastión la miró y luego señaló un cartel detrás de la barra. Decía, «No intentes arreglar el sistema. Confúndelo hasta que te deje en paz». Rió. La bebida burbujeó. Durge murmuró desde la máquina de expreso. «El café es mediocre, pero la venganza es espectacular». Y en algún lugar de una galaxia que aún se descifraba, alguien pronunció las palabras que resonarían en foros, documentales y artículos académicos muy confusos durante décadas. No ganó porque tuviera razón. Ganó porque hizo que todos los demás parecieran absolutamente ridículos en comparación. Y eso, al final, fue suficiente. Una suave campanilla sobre la puerta del café tintineó. Un niño entró. La misma voz de la transmisión, el mismo tono tranquilo,
pero ahora con ojos demasiado viejos para su rostro. Bastión se quedó paralizado a mitad de un sorbo. Valek entrecerró los ojos. El niño se dirigió directamente al mostrador y colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, cilíndrico, transparente y que zumbaba suavemente. «He venido a devolver esto», dijo. «Te pertenece». Bastión se levantó lentamente. «¿Qué es?» El niño ladeó la cabeza. «Es la versión final del patrón de Durge. Motor. La única parte que ni siquiera Durge pudo modelar. Tú, Bastión, observaste el dispositivo. Dentro, las ecuaciones cambiaban. Hilos de probabilidad vivos convergiendo y cancelándose. Futuros infinitos comprimidos en un solo punto, y se atenuaba. Lo usaste para terminar el ciclo», continuó el niño. «Eso te convirtió en la anomalía. Pero las anomalías no son estables». La voz de Dur zumbó, débilmente desde la máquina de expreso. «Confirmado. La presencia de Bastión es ahora una ecuación sin más salida». Valek se levantó de su asiento. «Espera, ¿estás diciendo?» Bastión levantó una mano. «No, nada de drama, nada de gran salida». Se giró hacia el niño. «Entonces, ¿qué pasa ahora?» El niño sonrió levemente. «Nada. Vives tranquilamente sin más flotas, sin más algoritmos, sin más emergencias. Ha sido calculado fuera del patrón». Bastión dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. Miró alrededor del café. Mesas desvencijadas, menús sarcásticos, una IA de guerra reconvertida en un barista amargado. Y sonrió. «Suena perfecto». Caminó hacia el mostrador, cogió el aparato y, con un movimiento brusco, lo dejó caer en el molinillo. Chispas, humo, olor a matemáticas quemadas. Durge tosió dramáticamente. «Felicidades, acabas de darle al espresso de hoy un sabor metafísico e irrelevante». El niño parpadeó una vez y luego desapareció. Sin portal, sin destello, simplemente se fue. Como si el universo ya no los necesitara. Valek se exhaló. «Así que eso es todo». Bastión asintió. Sí, no quedaba nada por resolver. A menos que el espumador de leche se rompiera de nuevo. Se quedaron sentados en silencio, dejando que la conclusión se asentara. No fue ruidoso. No fue épico. Fue suficiente. Entonces Durge murmuró: «Juro por cada puerta lógica de mi ser que, si entra otro niño manipulador de la realidad, reactivaré las bahías de misiles». Bastión rió y no paró porque, por primera vez en toda su vida, no quedaba ningún lugar al que escapar, nada que arreglar y nadie que ser más listo. Solo una taza de café común y corriente servida en paz en una galaxia que milagrosamente continuaría sin él. El absoluto.